Hola, ¿cómo está? Bienvenido a esta segunda parte de nuestro Mario Bros. Y sí, ya hemos realizado una primera parte. Si aún no ha visto ese tutorial, en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar el enlace, pues ya hemos confeccionado sus brazos, sus piernas, tronco, hasta terminar el cuellito. Antes de continuar con la cabeza, pues vamos a realizar la parte del overol de Mario. Así que comencemos utilizando hilo color turquesa. Antes vamos a marcar dónde iniciar cada parte, o sea, la parte de enfrente y la parte de atrás. Ambas serán iguales y antes de hacer una quiero mostrarles dónde voy a iniciar cada una. En toda esta ronda tenemos un total de 42 puntos. 42 entre 3 nos da 14 puntos. Por esa razón vamos a trabajar 14 puntos en el frente, 14 puntos en la parte de atrás y vamos a dejar hacia cada lado 7 puntos. 7 aquí y 7 acá son 14 más, o sea que ya son el total de 42. Para la parte de atrás vamos a estar iniciando en este puntico que ya he marcado. Contemos 1, 2, 3 porque esto no es un punto. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 en el otro alfiler, ¿verdad? Aquí vamos a comenzar la parte de atrás. Pasamos hacia el frente y yo he marcado aquí. Contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí vamos a comenzar la parte de enfrente. Entonces, primeramente voy a diseñar la parte de atrás, pues va a ser exactamente igual a la de adelante. Ya regreso, lo tendré listo. Recuerde que yo la mayoría de mis amigurumis pues los voy diseñando y grabándolos en el mismo momento. Por esa razón pues ahorita es que voy a diseñar esta parte de aquí atrás. Pero antes quería enseñarles los puntos sin trabajarlos. Listo, ya he acabado la parte de atrás. Esta será la pieza en común para la parte de atrás y la de adelante. Vamos a comenzar la de adelante, muy fácil. Ahí donde usted haya marcado, ahí va a iniciar. Insertamos el gancho y retiramos el marcador. Tomamos una lazada del hilo color turquesa o el azul que usted haya elegido, que también utilizo aquí. Y vamos a iniciar con una cadena. Y desde la misma base iniciaremos 14 puntos bajos. A su vez voy a ir asegurando esta hebrita del inicio. Un punto bajo. Dos. 3 y así hasta tener 14. Quiero que usted lo observe bien, pero si no lo considera necesario, tan solo adelante un poquito el vídeo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el 14 donde tengo el marcador. Seguido desde la ronda 2 y hasta la 8 haremos lo siguiente. Giramos el tejido y vamos a comenzar justo en el primer huequito que tenemos. En ese primer huequito, y espero pueda verlo bien, comenzaremos a realizar 14 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar 14. En la siguiente ronda gira el tejido y 14 puntos bajos, así hasta tener un total de 8 rondas. Cuando termine la ronda 8 de la primera pieza, cualquiera que haya decidido realizar, la de enfrente o la de atrás, usted va a cortar la hebra y no la necesita larga. Pero cuando realice la segunda pieza igual, no va a cortar la hebra, pues vamos a continuar.
Haremos una ronda 9 en común para ambas piezas. Giramos el tejido y en esta ocasión estaremos realizando puntos bajos en todo el borde aquí detrás hasta bajar y volver a subir. Permítame y le muestro un poco cómo hacerlo en este ladito. Luego de girar el tejido vamos a realizar primeramente 14 en estos puntos bajos que tenemos. 1, 2 y así hasta completar 14. Cuando completemos 14 puntos y lleguemos a este extremo, pues vamos a hacer un puntico ahí donde mejor a usted le quede. Yo les voy a decir exactamente la cantidad de puntos que yo he hecho en esta ronda, pero en realidad si a usted le queda diferente está bien. En la misma esquina voy a hacer más puntos bajos porque quiero que haga la curvita y no se me vaya a jorobar luego. Una vez hecho otro punto ahí, pues voy a pasar y aquí haré el siguiente. En el agujerito que usted vea donde más cómodo le resulte realizarlo. Aquí tengo otro agujerito, pues ahí haré otro más y así hasta bajar. Si no le queda la misma cantidad de puntos de un lado que del otro, está bien. Esto es solo un acabado en todo el borde para que se mire más bonito. Entonces vea donde yo estoy haciéndolo, pero vuelvo y repito, no tiene que hacerlo exactamente igual a mí. Usted introduzca el gancho donde más fácil le resulte. Punto bajo, punto bajo. Y aquí cuando lleguemos a la esquinita voy a realizar un punto bajo donde mismo acabé el primer punto bajo número 14. Ahí voy a hacer uno y luego voy a continuar en las siguientes hebras que tengo. Tomando las hebritas azules, por supuesto. Y así, pues en las 7 hebritas que me han quedado de este lado, ahí voy a hacer 7 puntitos bajos. Perdóneme si en ocasiones se desenfoca un poco el vídeo. Pero básicamente lo que estoy haciendo es punto bajo en cada hebrita que me ha quedado libre. Esto le dará un mejor acabado al overol. Siempre tome toda la hebrita, póngale mucha paciencia. Ya he realizado 7 puntitos en las hebritas que he dejado libre y aquí volveré a comenzar donde mismo iniciamos esta pieza. Voy a estar repitiendo lo mismo, solo puntos bajos. Si usted no lo considera necesario, tan solo adelanta el vídeo, pero tal vez si hay alguien que quiera verlo exactamente donde yo fui haciendo los puntos, así que lo voy a dejar en el vídeo en su modo normal sin avanzarlo.
Y una vez termine todo el borde, extrae y voy a colocar agujita lanera. Y para cerrar totalmente y que no se note tanto donde hemos acabado, en este puntico que sigue, que fue el primero que hicimos, no, en el siguiente voy a introducir de esta manera y luego donde mismo acabamos encimita del punto. Y de este modo pues formaremos una cadena más y vea qué bonito queda el acabado. Vamos a asegurar y esconder las hebras que nos hayan quedado. Lo primero para comenzar los tirantes será asegurarnos de tomar la pieza de la parte de atrás, pues en ella comenzaremos el primer tirante. Ambos serán diferentes. Acá arribita tenemos 14 puntos, marque 14 puntitos. Vamos a trabajar para el primer tirante 7 puntos, iniciando en el primerito de la esquinita. Tomamos la lazada de color turquesa, una cadena de subida e iniciaremos en la misma base con 2 puntos bajos, uno en la misma base y el siguiente en el siguiente punto. Le siguen 2 medios puntos altos, 1 y 2. Un punto alto y seguido una disminución de punto alto. Esta primera ronda de este primer tirante la terminaremos con un total de 6 puntos. Para la ronda número 2 vamos a girar y estaremos comenzando con una disminución de punto bajo. Tomamos una lazada aquí, una en el siguiente punto y cerramos juntos. Así se cierran los puntos bajos, se disminuye en punto bajo en la forma tradicional. Le siguen 4 punticos bajos. 1, 2, 3 y 4. Habremos acabado esta ronda 2 con 5 puntos. La ronda 3 giramos, iniciamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y para terminar la ronda una disminución en la formita tradicional. Habremos acabado esta vez con 4 puntos. La ronda 4 giramos e iniciaremos con una disminución y seguido 2 puntos bajos. 1 y 2. Esta ronda la acabaremos con 3 puntos y en las rondas siguientes vamos a girar y realizar 3 puntos bajos por cada ronda. 1, 2 y 3. Continúe girando el tejido y realizando 3 puntos bajos, tantas rondas como usted puede ver en los subtítulos. He tejido 3 puntos bajos justo hasta la ronda 20 y cuando termine la ronda 20 te corte la hebra, dejando hebra suficiente para asegurar y esconder, o también con la misma hebrita podremos unir aquí al frente. Como usted prefiera, porque aquí también lo podremos unir luego con el brochecito que vamos a colocar. Y ahora sí vamos a hacer el otro tirante y para él vamos a comenzar en el puntico que sigue. 7 puntos más para este tirante. Vamos a introducir el gancho en ese puntico, tomar el hilo de color turquesa y en esta ocasión iniciaremos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Lo siguiente será una disminución de punto alto. Le siguen 2 medios puntos altos, 1 y 2 y para terminar 2 puntos bajos. 1, a su vez he asegurado esta hebrita del inicio y 2.
Y habremos acabado esta primera ronda con 6 puntos. Giramos el tejido para la ronda número 2 e iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y le sigue una disminución. Insertamos en la disminución de punto alto y luego en la tercera cadena que hicimos de las de subida al inicio. Y así haremos la disminución. Habremos acabado esta ronda con 5 puntos. Para la ronda 3 giramos el tejido y esta vez iniciaremos con una disminución. Tomamos lazada, otra lazada más y cerramos juntos. Le siguen 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Esta ronda la acabaremos con 4 puntos. En la ronda 4 giramos el tejido y vamos a iniciar con 2 puntos bajos. 1, 2 y seguido una disminución. Así acabaremos esta ronda con 3 punticos. Y desde la ronda 5 y hasta la 20 giramos el tejido y haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y así continuaremos girando el tejido y 3 puntos bajos hasta la ronda número 20. Lista la ronda 20, cortamos la hebra. Y tendremos listos ambos tirantes. Sí, los voy a unir al frente para que ya me queden uniditos. Entonces voy a colocar hacia adelante, estirándolos un poquito. Y así los voy a colocar. Las puntadas que vamos a dar pues no tocarán la parte roja. Queremos que esto siga quedando separadito. Entonces demos tantas puntadas como sean necesarias hasta que quede bien unidito. Y si la puntita puede quedar un poquito separada, sería ideal. Voy a hacerlo con un tirante para que usted pueda ver lo que yo voy a hacer. Aunque es algo bien sencillo, voy a introducir de modo que me quede hacia adentro. Voy a deslizarme. Y una vez esté aquí en el centro, un poquito más abajo, ahí voy a asegurar. Una vez hecho un nudito aquí, puedo dar tantas puntadas como considere necesario y me seguirá quedando el mismo acabado. Entonces, voy a colocar el dedo aquí, colocar el tirante y ahora sí dar tantas puntadas como necesite hasta que quede bien firme. Esto es lo que me refería. Voy a dar puntadas, recuerden que aquí arribita va otro detalle, pero voy a dar tantas puntadas como considere necesario hasta que quede bien firme y esto aquí siga quedando así sueltecito, me gusta. Entonces esto mismo vamos a hacer con este otro tirante. Y una vez ya colocados los tirantes, este va siendo el resultado. Ya luego le vamos a hacer más detalles, claro que sí. Pero por el momento vamos a continuar con la cabeza, pues ya queremos acabar este cuerpito. Vamos a colocar marcador y en la ronda 57, que es la que sigue de la cabeza, vamos a realizar 18 aumentos, pero esta vez solo tomando las hebritas delanteras. De este modo me gusta más el acabado. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento y continuaremos aumentando, solo tomando las hebritas delanteras, vuelvo y repito. Esta hebrita que tenemos aquí. Así vamos a continuar hasta acabar la ronda con 36 puntos. En la ronda 58 vamos a iniciar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda. 2 puntos bajos y un aumento y acabaremos esta ronda con un total de 48 puntos. En la ronda 59 realicemos 48 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda.
También en la ronda 60 he tejido 48 puntos bajos. En la ronda 61 iniciaremos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue un aumento. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda. 7 puntos bajos y un aumento y la acabaremos con 54 puntos. En la ronda 62 vamos a realizar 54 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen, así tantas como usted puede ver ya en los subtítulos. Así como pudo verlo en los subtítulos, he tejido hasta la ronda 66 54 puntos bajos. En la ronda 67 iniciamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y seguido una disminución. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda. 7 puntos bajos y una disminución hasta terminar con 48 puntos. En la ronda 68 realizaremos 48 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen, así tantas como usted puede ver ya en los subtítulos. He tejido hasta la ronda 77 48 puntos bajos por cada ronda. En la ronda 78 vamos a iniciar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y seguido una disminución. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda, 6 puntos bajos y una disminución y acabaremos con 42 puntos. Iniciamos la ronda 79 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue una disminución. Repetiremos durante 5 veces 5 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Entonces, vamos a repetir 5 puntos bajos y una disminución 4 veces más y nos quedarán 3 puntos para terminar la ronda. Y en los 3 puntos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta ronda con 36 puntos. En la ronda 80 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y le sigue una disminución y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 4 puntos bajos y una disminución y acabaremos con 30 puntos. Yo aún no coloco relleno, pero si usted considera que es el momento oportuno, pues ya puede ir colocando relleno. En la ronda 81 iniciemos con un punto bajo y seguido una disminución. Luego repetiremos 5 veces 3 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Y esto repetiremos 4 veces más 3 puntos bajos y una disminución. Y en los 2 punticos que le hayan quedado, ahí haremos 2 puntos bajos. 1 y 2 y habremos acabado esta ronda con 24 puntos. Y ahora sí voy a colocar relleno. He colocado muchísimo relleno y aún así en la medida que vaya cerrando puedo colocar un poquito más. En el cuellito coloque tanto relleno como pueda hasta que esto aquí quede bien durito, el cuellito y la cabeza con su formita. Esta ligera curvita que tiene aquí, que es mínima, apenas se nota, pero si es más fina la cabeza en la parte de arriba, pues se apreciará más dependiendo del relleno. Si no rellena suficiente, pues apenas se notará. Lo siguiente será la ronda 82, donde repetiremos 2 puntos bajos y una disminución durante 6 veces. Un punto bajo, 2
y una disminución, y es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda y acabaremos esta ronda con un total de 18 puntos. No se preocupe si agarra un poquito de relleno o si le quedan un poco abiertos los puntos. No se preocupe, esto no se va a notar, pues se lleva su gorro. La ronda 83 la iniciaremos con un punto bajo y seguido una disminución. Y esto es lo que repetiremos durante toda la ronda y la acabaremos con un total de 12 puntos. Y en la ronda 84 y última realizaremos 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Cuando complete los 12 puntos bajos, entonces corte la hebra y deje suficiente hebra para ahora cerrar con agujita lanera. Ya puede también retirar el marcador que esté utilizando e incluso puede colocar más relleno si así lo considera necesario. Y lista la aguja lanera, vamos a cerrar. Voy a estar comenzando de adentro hacia afuera. El primer punto tomando solo las hebritas delanteras, luego de afuera hacia adentro y así sucesivamente cada punto. Este es el tercero. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más en el punto que iniciamos. Alamos bien fuerte y así se cerrará. Aseguramos y escondemos la hebra, que no es muy importante porque esto arriba no se notará. Terminada la cabeza, así me ha quedado el cierre y vamos a hacer este botoncito bien fácil. Haremos dos exactamente iguales. Iniciaremos con un anillo mágico. Yo estoy utilizando amarillo mango de la marca Sinfonía. Una vez seguro el anillo mágico, 6 puntos bajos dentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Colocamos marcador, solo si lo cree necesario, pues lo que haremos en la segunda ronda será 6 puntos bajos, sin aumento ninguno. Un punto bajo, 2, va cerrando de esta manera, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, vamos a cortar hebra dejando hebra suficiente para cerrar y colocar al overol. Retiramos el marcador y ahora sí vamos a colocar agujita lanera. Esta hebrita que ha quedado del inicio yo la voy a cortar y este poquito que me ha quedado aquí pues lo colocaremos hacia adentro. Ahí usted lo acomoda en ese huequito pequeñito que nos queda. La puede cortar más si lo cree necesario. Esto no lleva más relleno. Y con la agujita lanera vamos a cerrar como mismo cerramos la cabecita. Tomando las hebritas delanteras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una vez más donde iniciamos. Alamos bien fuerte y así se nos habrá formado este botoncito. Y lo que haremos ahora será colocarlo al overol, dando puntadas tantas como usted crea necesaria hasta que quede bien derechito. Ahí los trata de colocar los dos a la misma altura. Vea cómo yo lo hago, simples puntadas. Para que quede derecho voy a dar una puntadita más. Y listo. Ahora aquí adentro pues voy a asegurar y esconder la hebra. Listo. El overol yo así de sencillo lo voy a dejar. Si usted quiere agregarle más detalles, claro que sí puede hacerlo. Y hasta aquí esta segunda parte. En la tercera parte ya haremos todos los detalles que nos faltan para completar a nuestro Mario Bros. Espero y este tutorial esté siendo de su agrado y si es así no olvide dejarme su manito arriba y su comentario.
Yo lo aprecio muchísimo. Si se le presenta alguna duda, por favor, escríbame. Yo le responderé tan pronto como me sea posible. Y si aún no se ha suscrito y desea estar al día con nuestros vídeos, le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver esta parte hasta su final y nos vemos en el siguiente tutorial. Chau, chau.